Feliz sábado. Qué lindo es que podamos estar juntos hoy aquí, disfrutando en la presencia de Dios. ¿Con quién estás allí en casa? ¿Estás con la familia? Abraza a aquellos que están cerca de ti y diles, vamos a disfrutar este día de este sábado especial. Nadie imaginó aquel 31 de diciembre del año 2019, cuando solamente había alegría y celebración y los abrazos de feliz año nuevo, donde se esperaba con gran expectativa el año 2020, que esa alegría duraría tan poco, porque no pasó mucho tiempo y vino allí una pandemia para poder encerrarnos en casa, para poder cambiar totalmente nuestra rutina de vida. Nos enseñó a adoptar nuevos métodos para poder estudiar. Incluso nuestra forma de adoración colectiva cambió. Nuestros cultos virtuales cada vez crecieron y ahora estamos aquí juntos adorando a Dios y gracias a Dios porque la tecnología acorta distancias, allí cruza fronteras y no hay nada que nos pueda limitar ni impedir para que juntos podamos adorar. Y aunque una pandemia cambió el rumbo de nuestra rutina, muchas bodas fueron canceladas, muchos planes fueron postergados, muchos proyectos no fueron ejecutados, hay algo que esta pandemia no pudo hacer. Porque cuando todo el mundo estaba paralizado, el ser humano se dio cuenta y recordó cuán frágil es, que no tiene la solución para todo, que cuando se cree poderoso tiene que recordar que un simple virus pequeño puede amenazar y acabar con su vida. Y hay algo que esta pandemia jamás pudo ni podrá hacer con el ser humano. Por ejemplo, ¿qué cosa no pudo hacer? Pudo cerrar los templos, pero no pudo cerrar los corazones. Pudo quebrar la economía, pero enriqueció nuestra confianza en Dios. Si hay algo que jamás algo podrá hacer en este mundo, es quitar de nuestro corazón la necesidad de adorar a Dios. Pero también aquí aprendemos lecciones tan importantes, lecciones que no aprendemos en la prosperidad. Porque las mayores lecciones de vida lo aprendemos a veces en la adversidad. Y aquí aprendimos a confiar más en Dios, a cambiar preocupación por oración, a reemplazar nuestros miedos por las promesas de Dios. Aprendimos que cuando todo el mundo iba para abajo, nosotros podíamos seguir mirando hacia arriba de donde viene nuestra esperanza. Aprendimos que la mayor riqueza de la vida no consiste en los bienes que el ser humano tiene, consiste en la esperanza, en la fe que éste tiene allí en el corazón. Esto también nos enseñó de que a veces las mayores aflicciones pueden convertirse en las mejores bendiciones, porque miles de personas hoy encontraron a su Salvador y gloria a Dios por eso, porque es en la necesidad del hombre la mayor oportunidad de Dios para decirle cuán grande es Él y cuán pequeño es el hombre. Yo creo que la mayor lección que aprendimos es la grandeza divina y la pequeñez humana. Y yo estoy aquí para abrir la palabra de Dios, para ser alimentados por ella. Vamos a orar para abrir la Biblia. Querido Dios, gracias por esta linda oportunidad que tenemos de poder adorarte. Gracias por este encuentro fortalecedor. Gracias porque hoy nuestro corazón se reaviva en la esperanza y nuestra fe crece. Y gracias porque en tu palabra podemos encontrar las mayores promesas y el plan de salvación para nuestra vida. Tu Santo Espíritu pueda colocar esta verdad en nuestro corazón. La palabra se pueda hacer vida, carne, pueda ser nuestra experiencia. Que hoy no solamente podamos leer, podamos vivir aquello que hoy estamos dispuestos a meditar. Por eso estamos con la disposición para escuchar tu voz y queremos que nos hables como siempre lo haces cada vez que abrimos tu palabra. Bendice a cada familia que está pasando por alguna necesidad. Abraza a cada persona que necesita consuelo. Ayuda a cada persona que está por diferentes motivos muy triste en este día. Que hoy tu palabra
pueda ser un bálsamo para nuestro corazón, en el nombre de Jesús. Amén. ¿De qué tamaño es tu Dios? Probablemente el título pueda causar mucha intriga y muchas preguntas. ¿Qué cosa está hablando? ¿Cómo que de qué tamaño es Dios? ¿Acaso Dios no es grande y todopoderoso? Lo sé. Pero hoy quiero mostrarte de qué tamaño es Dios para tu vida. Y vamos a abrir la Biblia en el libro de Jeremías capítulo 10, versículo 6. Primero para ver cuán grande es Dios. Jeremías capítulo 10, versículo 6. Presta atención. Dice así: no hay semejante a ti, oh Jehová. Grande eres tú y grande tu nombre en poderío. Me encanta la manera como aquí el profeta intenta describir la grandeza de Dios, cuando las palabras humanas no son suficientes para poder expresar aquello que ve o aquello que siente. Cuando el vocabulario acaba y cuando rebuscas alguna cosa para describir algo indescriptible, uno solamente se limita a lo que sabe. Y allí dice: no hay semejante a ti, eres grande, grande es tu nombre en poderío. Eres grande, no hay nadie más grande que tú. Y Dios es grande por las grandes obras que Él realiza. La obra de la creación y la obra de la redención muestra la grandeza de Dios. El ser humano ha llevado años de estudios y se queda impresionado cada vez que ve la perfección en este mundo, cada vez que mira la grandiosidad del universo, que no somos los únicos aquí en este planeta, que hay galaxias, estrellas, Vía Láctea, hay otros mundos, hay tantos misterios por descubrir. Dios es grande por las obras que Él hace. Génesis 1:31 dice que cuando Dios acabó de crear este mundo, no estoy hablando del universo, este mundo, dijo: todo era bueno porque lo que hace es bueno y es grande. Y cuando voy al Nuevo Testamento, veo la obra de redención terminada cuando Jesús dijo: consumado es. Lo mismo que se repitió en Génesis 1, ahora repite en la cruz: consumado es, concluido está, terminado está la obra de la redención. Y su obra de redención fue grande, capaz de poder salvar a una humanidad caída. Todo era bueno en el inicio, consumado es en la cruz. Las dos más grandes obras de Dios son impresionantes, su perfección es impresionante. La creación y la redención presentan la perfección de su grandeza, de quién es Dios. Pero ese Dios es grande porque sostiene el universo en su propia mano. Ese Dios es grande porque no solamente es el creador, Él es el sustentador, Él es el proveedor, que ni siquiera se olvida de una ave que Él creó. Por eso Jesús dijo: mira las aves del cielo, ellas cantan sin saber qué van a comer. Y aprende, porque tú eres un ser inteligente, racional, y aprende cómo ellas viven, y Dios no se olvida de ellas. El libro de Job dice que Él conoce a cada estrella por su nombre. Mira la grandiosidad de Dios. Y si quieres ver la obra perfecta de Dios, el diseño perfecto de Dios, mírate un espejo. Dios fabricó al ser humano, lo hizo con su propia mano. El ser humano es grandioso, tanto así que hoy, para poder estudiar un órgano del cuerpo humano, tiene que haber años de estudio y especialización. Aquel que quiere conocer a profundidad el corazón, no solo es médico, tiene que estudiar cardiología, tiene que ser un cardiólogo. Aquel que quiere estudiar la visión, el ojo y sus funciones, es un oftalmólogo. Años de estudio para un órgano.
Imagínate la complejidad del ser humano. Tú y yo somos de esa grandiosidad, somos parte de esa grandiosidad de Dios. Y eso nos hace sentir tan bien. Y Dios es grande, no solamente por el macrocosmos, sino también por lo micro, por aquello que no se ve, por aquello que hizo una célula, aquello que nuestra visión, nuestra vista no puede contemplar. Es el Dios de lo grandioso como de lo más insignificante. Por eso la grandeza de Dios no se puede describir. ¿Por qué más es grande Dios? Dios es grande por su omnipotencia. Mira lo que dice el libro de Jeremías, capítulo 32, versículo 26 o 27. Me encanta ese texto. Dice así: he aquí yo soy Dios, Dios de toda carne. ¿Habrá algo difícil para mí? Esa es una pregunta que tú y yo tenemos que responder. Dios omnipotente, aquí yo soy ese Dios. Yo soy Jehová, Dios grande. Qué difícil hay para mí. Y si no hay nada imposible para Dios, ¿por qué estás hundido en la preocupación de la vida? ¿Por qué crees que todo va a acabar? ¿Por qué te desesperas si realmente confías en un Dios grande? ¿Hay algo imposible para que Dios pueda revertir tu cáncer? ¿Hay algo imposible para que Dios te pueda devolver la visión? ¿Hay algo imposible para que Dios pueda restaurar tu vida? ¿Hay algo imposible para que Dios pueda sacarte del pozo donde has caído? ¿Hay algo imposible en la vida que Dios no puede hacer? Dios es omnipotente. Dios es grande por su omnipotencia. Dios es grande porque Él es eterno. Los seres humanos estamos acostumbrados a contar los años y cada vez que cumplimos un año celebramos y agradecemos, pero Dios es eterno. Y me encanta lo que dice el libro de Job, capítulo 36, versículo 26, dice así: aquí Dios es grande y nosotros no le conocemos. Pero termina el versículo diciendo: ni se puede seguir la huella de sus años. Dios es eterno. Dios es grande por su eternidad. No hay palabras para poder definir la grandiosidad de Dios. No hay conocimiento que pueda explicar cuán grande es Dios. Pero ¿qué cosa me impresiona? Ese Dios grande, poderoso, ese Dios creador, sostenedor del universo, hay algo que está limitado a hacer. Y es a romper tu voluntad, porque por amor te dio libre albedrío y te hizo un ser inteligente para que hagas buenas decisiones, para que escojas correctamente. Él no puede derribar la puerta de tu corazón si no le permites. Ese Dios poderoso, Él no puede romper tu libertad. Él no puede salvarte si tú no quieres. Él no puede transformarte si tú no le permites. El Dios grande está a veces limitado por la voluntad humana. Y eso es la representación del amor de Dios. Tú y yo somos seres libres y seres inteligentes. Dios es grande. Por eso el primer mandamiento, allí que Dios escribió en su ley, en el libro de Éxodo, capítulo 20, versículo 3, dice así: no tendrás dioses ajenos delante de mí. No tendrás otro Dios, en primer lugar, porque no existe otro Dios. Si hay un solo Dios que es grande, fuerte, misericordioso y poderoso, es Dios eterno, es Dios omnipotente. Hay otros dioses en esta vida, creados por el ser humano, inventados por el hombre, dioses fabricados con manos humanas, aquellos que intentan reemplazar en nuestra vida a ese Dios todopoderoso. Pero cuando confiamos en esos dioses, no nos pueden librar porque no tienen poder. No pueden ayudarnos porque son inútiles. Pero la terquedad y la necedad humana
nos ha llevado a fabricar nuestros propios dioses, a aferrarnos a esos dioses y a desplazar de nuestra vida al Dios verdadero. Y la pregunta es, ¿cómo yo puedo permitir que Dios sea el único Dios en mi vida? La respuesta es simple. Deuteronomio 4:6. Amarás a Jehová con todo tu corazón. Dios no se merece mitades porque Él dio todo. Tu corazón, tus sentimientos, tus deseos, lo que Dios está diciendo es, hazme importante, pero más importante que tus propios sentimientos. Cuando tú tienes que elegir en la vida entre lo que sientes y entre lo que Dios significa, ¿para dónde te inclinas? ¿Cuán grande es Dios en tu vida? ¿Estás amando a Dios con todo? Lamentablemente, el pecado más condenado en la Biblia y el pecado más acariciado por el hombre se llama idolatría. Voy a repetir esto. El pecado más condenado por Dios y más acariciado por el hombre es la idolatría. Porque el ser humano crea sus propios dioses. Crea dioses esculturales para poder reverenciar y crea dioses mentales, personas, objetos, situaciones, dinero, dioses mentales. Pero cuando viene la crisis, ¿qué Dios te puede salvar? ¿Qué Dios te puede ayudar? Si tú confías tanto en una persona a tal punto de negociar tus principios solamente por favorecer o solamente por contentar o por agradar a una persona, dime si esa persona te va a ayudar cuando más lo necesitas. Muchas personas hoy colocan a Dios debajo de sus propios jefes, debajo de sus propias relaciones, debajo de sus propios intereses y prefieren agradar sus dioses mentales antes que al Dios poderoso. Y una vez más te pregunto, ¿de qué tamaño es tu Dios? Tú puedes decir, pastor, Dios es grande. Sí, eso está bien. Eso lo dices con tus labios. La pregunta es, ¿de qué tamaño es Dios en tu corazón? ¿De qué tamaño es Dios en tu vida? Hay una frase que yo quiero decirte hoy. Dime cuál es el tamaño de tu Dios y yo te diré cómo enfrentas la vida. Porque va a depender de eso. O si te desesperas o confías. Dime de qué tamaño es Dios para ti. Entonces yo te voy a decir cómo vas a enfrentar la vida. Me acuerdo de una historia de un niño que un día, cuando estaba allí caminando con papá, le hace la pregunta al padre y le dice, papá, ¿de qué tamaño es Dios? Y allí el padre no tenía una respuesta. ¿Qué decir a un niño de 5 años? ¿Cómo poder explicar de qué tamaño es Dios? En ese momento estaba pasando allí por encima de ellos un avión a cierta distancia, muy lejos. Y el padre le dice al niño, mira al cielo, le dice, ¿ves ese avión? Claro que lo veo. ¿De qué tamaño es el avión? Y le dice, papá, ese avión es tan pequeño, es tan chiquitito, que apenas se puede ver entre las nubes. En ese momento lo llevó al aeropuerto y le presentó un avión cerca. Y le dice, hijo, ¿de qué tamaño es el avión? Oh, papá, le dice, el avión es enorme. Pero ¿por qué antes lo veía tan chiquitito y por qué ahora lo veo enorme? Y ahí el padre le responde, hijo, voy a responder la pregunta que tú me hiciste. El tamaño va a depender de cuán cerca o cuán distante estés de Él. Si tú estás cerca de Dios, Dios es más grande que tus problemas. Pero si tú estás lejos de Dios, tus problemas son más grandes que Dios. No me digas que Dios es grande cuando te desesperas ante un problema de la vida. ¡Qué grande es! Entonces la pregunta, ahora voy a cambiar un poco. ¿De qué tamaño es Dios para ti?
Y mejor, ¿a qué distancia estás de Él? Porque mientras más cerca estés de Él, más grande será para tu vida. ¿Dios es solamente una teoría o es práctica? ¿Dios está en tus labios o está en tu corazón? ¿Quién es Dios para ti en las batallas del día a día? ¿Quién es Dios para ti en las crisis? ¿Quién es Dios para ti cuando tus deseos parecen ser superiores a tu fe? Y me gusta pensar lo siguiente: las crisis revelan de qué tamaño es nuestro Dios. Repítelo esto: las crisis revelan de qué tamaño es tu Dios. Es en las crisis donde nos damos cuenta a qué distancia estamos de Él. Y sabes, en la Biblia encuentro varias historias interesantes de situaciones que nos ayudan a comprender cuán grande o cuán pequeño puede ser Dios para nuestra vida. Una historia conocida está en el libro de Primera de Samuel, capítulo 17, versículo 45. Yo voy a leer apenas un verso, pero tú conoces toda la historia. Y dice así el versículo 45. Entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Préstame atención aquí, esto es tan importante. Mira, un día apareció un gigante y desafió al pueblo de Israel por 40 días. Yo te pregunto, ¿a quiénes estaba desafiando? ¿A creyentes o a incrédulos? A creyentes. El pueblo de Israel sabía que Dios podía dar la victoria, sabía, pero ¿por qué no se animaban a enfrentar a Goliat? Porque Dios no era tan grande para ellos como ellos decían. 40 días, desde el rey hasta todo el ejército, viendo cómo un incircunciso filisteo les amenaza, y todos temblaban, dice la historia. Nadie se enfrentaba hasta que llegó un muchachito, 17, 18 años, David, y dijo: ¿quién es este gigante? ¿Quién es este incircunciso? Yo me voy a enfrentar. ¿Y dónde está el ejército? ¿Dónde están los generales? ¿Dónde está el rey? ¿Dónde está el pueblo que dice Dios es grande? ¿Dónde está? Escondido allá de miedo. Mientras que aquí David se va y le dice: mira, escúchame bien, Goliat. Tú vienes a mí bien armado, pero yo vengo en nombre de Jehová, porque mi Dios es más grande que tu tamaño. Entonces, la pregunta que te hago es: ¿tú eres David o eres el ejército? ¿Cómo te comportas ante los problemas de la vida? ¿De qué tamaño era Dios para el ejército? Dios era más pequeño que Goliat. ¿De qué tamaño era Dios para David? Dios era más grande que Goliat. ¿Eso de qué depende? De cuán lejos o cuán cerca estés de Dios. Mientras más distante estés de Dios, tus problemas te ahogan. Tiemblas ante los gigantes de la vida. No los puedes enfrentar hasta que experimentas en tu vida la grandeza y el poder de Dios, y es allí donde te animas a enfrentar tus miedos y dices: yo vengo en el nombre de Jehová, porque yo creo en un Dios más grande que tú, gigante. Elimina tus miedos, enfrenta tus miedos ahora, porque tú tienes un Dios más grande. Hay otra historia. Génesis 39:9. La historia de otro joven que un día fue tentado por una mujer, José. Y él le responde a la mujer de Potifar, Génesis 39:9: no hay otro mayor que yo en esta casa, ninguna cosa me ha reservado sino a ti, tú eres su mujer. ¿Cómo yo haría este grande mal y pecaría contra Dios? Tú puedes decir: pastor, ¿eso qué tiene que ver con grandeza de Dios? Mucho, te voy a explicar ahora. ¿Quién era Dios para José? Era todo. Por eso es que cuando vino la tentación, él colocó a Dios por encima de sus deseos.
¿Tú crees que José, como todo hombre, todo ser humano, él no tuvo la tentación de poder estar con esa mujer? Sí. Pero su Dios era más grande que sus propios deseos. Entonces yo te pregunto, ante las tentaciones de la vida, ¿dónde está Dios? ¿Están tus deseos por encima de tu fe? ¿Está Dios por encima de tus sentimientos o están tus sentimientos por encima de Dios? Y eso va a depender de cuán grande o cuán pequeño sea la distancia o la relación que tú tienes con Dios. Números capítulo 13, versículo 30, narra otra historia, una historia triste. Moisés envía 12 espías allá a la tierra que Dios les había dado. Estaban tan cerca, estaban en la frontera, estaban a punto de cumplir el sueño. Dios los había entregado y los 12 espías recorren el mismo camino, miran las mismas personas, contemplan la misma tierra, pero de los 12, 10 están distantes de Dios y solo 2 están cerca de Dios. Y mira la visión. Números capítulo 13, versículo 30. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo: subamos y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Pero los otros varones, el versículo 31, le dijeron: no podremos subir contra este pueblo porque es más fuerte que nosotros. ¿Cómo es esto? ¿Acaso los dos grupos no vieron lo mismo? ¿Acaso el tamaño varió para cada persona? No. Los dos pasaron por la misma circunstancia. Los dos vieron la misma realidad. Los dos exploraron la misma tierra. Los dos caminaron juntos. Los dos grupos, pero 10, como estaban tan distantes de Dios, vieron que ellos eran más grandes que Dios. Pero Josué y Caleb, como estaban tan cerca de Dios, vieron a Dios más grande que ellos. Nuevamente la pregunta: ¿de qué tamaño es tu Dios? ¿Dices adorar a un Dios grande? ¿Por qué temes ante un ejército? Dices adorar a un Dios grande, ¿por qué dices no puedo? ¿De qué tamaño es tu Dios? ¿Cuán cerca o cuán lejos tú estás de Dios? De eso va a depender el tamaño que Él tenga en tu vida, de la visión que tengas en la vida para enfrentar los mayores obstáculos. Un día, otro joven fue llevado de Jerusalén a Babilonia. No solo él, junto con otros 3 amigos, Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego, humillados, caminaron un desierto, llegaron al mayor imperio de la época, junto al rey más déspota, al rey más cruel, al rey más poderoso del imperio, y ellos ante el rey se desafiaron o le desafiaron diciendo: no vamos a hacer todo lo que nos pides, porque tú serás grande en esta tierra, pero nosotros creemos en un Dios más grande que tú. Por eso es que Daniel en capítulo 1, versículo 8 de su libro dice: propuso en su corazón no contaminarse con nada que el rey le daba. ¿Por qué? Era fácil decir para Daniel: estoy en una circunstancia difícil, voy a obedecer. No, si algo va en contra de sus principios, él dijo: yo obedezco a alguien más poderoso que tú. Y cuando los 3 amigos de Daniel un día fueron sentenciados a ser echados en un horno de fuego, ¿sabes qué cosa le respondieron a Nabucodonosor? Sepas, oh rey, que nosotros jamás nos doblegaremos ante la estatua que es levantado. Aun si Dios permite que muramos, vamos a morir, pero nunca te rendiremos adoración. ¿Por qué? Porque para estos muchachos Dios era más grande que incluso su propia vida. Dios era más grande que cualquier amenaza. Dios era más grande que cualquier poder humano. Hay muchas personas que hoy, ante la pequeña amenaza de alguien,
se desaniman, ceden. ¿De qué tamaño es tu Dios? Y hay muchas historias en la Biblia. Si tú vas al libro de Génesis o Éxodo capítulo 3 y capítulo 4, vas a encontrar que un día Dios llama a Moisés. Y como todo ser humano, para una misión tan grande, él se sintió tan débil. Y eso es bueno, porque nuestra debilidad nos hace aproximarnos más de Dios. Nuestra fragilidad, cuando se une a la omnipotencia divina, podemos hacer cosas grandes. Y Moisés le dijo: Señor, yo no puedo. ¿Quién soy yo? ¿Y sabes qué cosa le dijo Dios? Moisés, tú vas a ir. Porque no importa lo que tú eres, lo que importa es que yo voy a estar contigo. Yo voy a estar a tu lado. Y Moisés aceptó, porque Dios es más grande que tus excusas. Estoy hablando para alguien que todavía no tomó la decisión de ser bautizado, porque cada vez pone una excusa tras otra, y la próxima, y la próxima, y la próxima. Y tú sabes cuántas personas que siempre dijeron la próxima, nunca tuvieron próxima. Yo te pregunto, ¿Dios es más grande que tus propias excusas? ¿O tus excusas son más grandes que Dios? Por eso, yo quiero desafiarte lo siguiente. Dios es el tamaño de tu confianza en Él. Dios es del tamaño del tiempo que pasas con Él. Y Dios es del tamaño de la entrega que tienes a Él. Si te diste cuenta, aquí usé 3 palabras: confianza